Muy buenas a todos. Vamos a dar el tema 6, relaciones hídricas de los organismos, y como os dije en clase, no nos ha dado tiempo a dar este tema y os voy a dar unos pequeños conceptos importantes sobre el agua y los organismos. Todo el mundo entiende que los seres vivos dependen drásticamente del agua. La mayoría de los organismos tienen un porcentaje de su peso corporal fresco superior al 50% en agua, sobre todo organismos, por ejemplo, acuáticos como las medusas, las cuales el 95% de su peso fresco es agua. En nuestro caso, en la especie humana, el 70% de nuestro peso fresco es agua. En muchos ambientes, el problema que tienen los seres vivos es conservar el agua en el interior del cuerpo para poder mantener la homeostasis y el equilibrio interior. En otras ocasiones, el problema es que el organismo está recibiendo un exceso de agua por desequilibrios osmóticos y eso hace que tenga que eliminar parte de ese agua. Ahora iremos viendo poco a poco algunos ejemplos. Fijaros, esto es una imagen de un hemíptero, de un insecto, concretamente la especie es Diceroprocta apache, que vive en los desiertos, en zonas desérticas de Arizona, de California, desierto de Sonora en México. Es una cigarra o una chicharra, que es el nombre común de esta especie, de este grupo de organismos, que seguro que los habéis oído en verano, cuando más calor hace es cuando están activos, tienen ese ruido tan característico que utilizan para poder atraer a la hembra y poder reproducirse. En este caso, esta especie es capaz de soportar temperaturas que en condiciones de laboratorio son letales para esta especie. Fijaros aquí, que es su hábitat habitual, árboles que crecen en estas zonas desérticas. La temperatura a la sombra a mediodía es de 46 grados, la temperatura del suelo está en torno a 70. Esta temperatura de 46 grados es letal en condiciones de laboratorio, pero sin embargo esta especie está activa a esa temperatura. Eso le permite evitar depredadores, ya que a esa temperatura prácticamente ningún depredador está activo. ¿Cómo ha conseguido evolutivamente adaptarse a estas condiciones? Bueno, básicamente lo que hace la cigarra es evaporar gran cantidad de agua para eliminar el exceso de calor que tiene en el cuerpo. ¿Cómo consigue esto? Pues el agua la consigue de estos árboles en los que vive, cuyas raíces pueden llegar a los 20 o 30 metros de profundidad, y gracias a ese agua que evapora a través, fijaros, os voy a poner ahora una imagen del mesotórax de este organismo, fijaros, esta sería la parte del mesotórax. Si hacemos una ampliación de esta zona, veremos una serie de poros por los cuales este animal está evaporando de forma continua agua, el agua que obtiene de los árboles. De esa forma elimina el exceso de calor y es capaz de soportar esas condiciones tan drásticas de temperatura. Se trata de una adaptación muy curiosa para poder vivir en situaciones de extremo calor con relativamente poca disponibilidad de agua. Ahora vamos a ver cómo podemos medir la disponibilidad de agua en un ambiente, ¿no? En este caso en el ambiente terrestre. La cantidad de agua que hay en un volumen de aire se puede medir como la densidad de saturación de vapor de agua, que sería en este caso gramos por metro cúbico o miligramos por litro, o también lo podemos medir como presión de vapor de agua. En este caso serían kilopascales. La cantidad de agua que tiene una masa o un volumen de aire depende de la temperatura. Ya sabéis, cuanto más temperatura tengamos en el aire, mayor capacidad tiene ese aire de transportar agua. Aquí se representa para la temperatura o bien la densidad de saturación de vapor de agua, gramos por metro cúbico, o bien la presión de saturación de vapor de agua en kilopascales. Esto sería un aire saturado a 0 grados, un aire saturado a 10, a 20 y a 30 y así sucesivamente. Nos damos cuenta que con el aumento de la temperatura aumenta la capacidad de transportar o de almacenar agua en esa masa de aire. Podemos medir la cantidad de agua que hay en una masa de aire como la humedad relativa, que sería la densidad de vapor de agua que hay en ese momento, partido por la densidad de vapor de agua en saturación, multiplicado por 100. Cuanto más cercano a 100, más cercano a la saturación. También podemos medir la cantidad de agua en volumen de aire como el déficit de presión de vapor, que sería la presión real
que hay de saturación de vapor en el agua en ese momento, restándole la presión de saturación de vapor de agua en saturación. Cuanto más negativo sea ese valor, menos disponibilidad de agua hay en esa masa de aire. Esto es muy importante, la presión de vapor para los seres vivos, porque aquellos organismos que viven en ambientes con un déficit de presión de vapor más negativo necesitan invertir más energía en impermeabilizar sus cutículas. Por ejemplo, este organismo que tenemos a la izquierda en la pantalla está viviendo en un ambiente seco, lo que supone un déficit de presión de vapor muy negativo. Eso obliga a impermeabilizar esa cutícula para evitar la pérdida de agua. En cambio, este otro organismo de la derecha vive en un ambiente más húmedo, con mayor precipitación, y eso hace que su déficit de presión de vapor sea menos negativo y por tanto no tenga que invertir tanto energía y tanto coste en impermeabilizar sus cutículas. Esto es importante porque los organismos, como bien sabéis, tienen una energía disponible limitada y en función de en qué la inviertan, pues supone retraer energía de otras funciones como podrían ser el crecimiento o la reproducción. ¿Qué ocurre en el agua, en los medios acuáticos? Bueno, normalmente el agua se va a mover, tanto en el medio acuático como en el terrestre, desde zonas donde hay más agua hacia zonas donde hay menos agua. En el ambiente aéreo o terrestre es más sencillo de entender. Si tenemos una masa de agua, un charco o una pequeña laguna, el agua se está evaporando hacia la atmósfera, porque la cantidad de agua en la atmósfera es menos, lógicamente, que en el lago, ¿no? Pero en los ecosistemas acuáticos ocurre lo mismo. Fijaros en este recipiente que tenemos a la izquierda. Está separado por una membrana semipermeable que deja pasar solutos, pero no deja pasar el agua. El agua está representada por puntos blancos y los solutos por puntos negros. La parte izquierda tiene mayor concentración de agua, más cantidad de agua y más moléculas de agua que en la parte derecha. Eso hace que el agua se mueva a través de esa membrana para igualar concentraciones de agua y eso genera lo que se denomina una presión osmótica en esa membrana. En los organismos, si los comparamos con el medio, sucede algo parecido. Podemos tener, digamos, tres grupos de organismos en función de la concentración que presenten en el interior de ese organismo. Por ejemplo, un organismo es isoosmótico cuando su concentración de agua o de solutos es igual que la del medio. En cambio, un organismo hipoosmótico tendría una mayor concentración de agua en su interior o una menor concentración de solutos que el medio externo, con lo cual el agua tiende a moverse hacia afuera. En el caso de los organismos hiperosmóticos, tienen menos concentración de agua en el interior o una mayor concentración de solutos, con lo cual el agua tiende a fluir hacia el interior de esos organismos. Todo animal puede perder agua en un medio acuático por 4 vías principales. A través de la difusión en las branquias, por la pérdida a través del tegumento, por la producción de descendencia y por las excretas que genere. Y puede ganar agua a través de la comida o la bebida, por la absorción también a través de las branquias y por la absorción a través del tegumento, y también puede generar agua a través del metabolismo, de la oxidación de carbohidratos que generan agua que puede utilizar para sus funciones vitales. Recordar que ya vimos en temas anteriores cómo realizaban la regulación osmótica, en este caso los peces teleósteos marinos y también los peces cartilaginosos, y qué mecanismos tenían de regulación osmótica. Pero esta parte ya la hemos visto. En cuanto a las plantas terrestres, el agua que necesitan para sus funciones vitales procede mayoritariamente de las raíces, ¿no? Del suelo, de la humedad edáfica. El agua se mueve, como hemos dicho, siempre desde donde hay más hacia donde hay menos, es decir, se mueve a través de un gradiente de lo que se denomina potencial hídrico. El potencial hídrico sería la capacidad que tiene el agua de realizar un trabajo en función de la energía libre que tenga esa masa de agua. Cuanto mayor capacidad tiene de realizar un trabajo, mayor potencial hídrico tiene.
De hecho, el agua que mayor potencial hídrico tiene sería el agua pura, el agua sin ningún tipo de soluto, ningún tipo de ion en su composición. En ese caso, digamos, el potencial hídrico que tendría esa masa de agua sería de 0. El 0 se da al valor máximo de potencial hídrico y según va disminuyendo la capacidad de trabajo, ese potencial hídrico se va haciendo más negativo. El potencial hídrico se representa por la letra Psi, la letra griega Psi, que viene aquí en el centro. Y en el caso de los árboles, el agua va, digamos, discurriendo desde las raíces hacia las hojas simplemente por un gradiente de potencial hídrico. El potencial hídrico en el suelo es mayor que en torno a las hojas y eso hace que el agua simplemente a través de esos pequeños capilares que forman los árboles vaya discurriendo, vaya subiendo hasta la atmósfera donde el potencial hídrico es menor que en el suelo. Simplemente no hace falta ningún gasto energético que bombee ese agua hacia zonas superiores del árbol, simplemente por diferencia de potencial hídrico. Si nosotros tenemos un pozo y metemos un capilar muy finito en ese pozo, veremos con el tiempo cómo en la parte superior del capilar, que está en contacto con la atmósfera, terminará saliendo gotitas de agua. Pues algo muy similar ocurre en los árboles. Al igual que vimos con la temperatura, también podemos hacer balances hídricos en las plantas y en los animales. En este caso, la cantidad de agua interna de una planta, que viene representado por W y P, sería igual a la cantidad de agua que toma o que gana la planta por las raíces, más la cantidad de agua absorbida por la parte aérea, ¿vale?, por hojas, tallos, etc., descontando la pérdida de agua por transpiración, WT, y descontando la pérdida de agua por excretas, ya sea por la formación de frutos, por néctar, excretas de todo tipo, etc. Eso nos daría la cantidad de agua que tiene una planta en su interior. Lo mismo podríamos hacer para animales. La cantidad de agua interna en un animal sería la cantidad de agua ganada por la bebida, la que gana por la comida, en este caso, la que puede absorber desde el aire a través del tegumento, y como pérdidas tendría la evaporación y todas las pérdidas por excretas, heces, orinas, secreciones, etc. Esta fórmula de aquí nos daría el balance hídrico de un animal. En el caso de animales que viven en zonas desérticas, aquí os pongo dos especies que viven en desiertos costeros de Namibia. Son zonas donde a primera hora de la mañana sopla el viento de la costa, ¿no?, y trae una cierta humedad, y estos animales lo aprovechan a través de una serie de adaptaciones comportamentales que le permiten obtener agua. En el caso del Lepidocora, que es esta que tiene aquí a la izquierda, un pequeño escarabajo, lo que hace es construir una serie de galerías donde a primera hora de la mañana el agua se va condensando en pequeñas gotitas y el escarabajo lo que hace es beber esas pequeñas gotitas para poder obtener agua. En el caso de esta otra especie que tenemos aquí abajo, que es Onimacris ungicularis, lo que hace es situar el cuerpo a contraviento, ¿no?, simplemente a primera hora de la mañana, y ese viento, ese aire cargado de humedad, va condensando esta zona de aquí, donde los élitros tienen una serie de pequeños canales que ayudan a que el agua vaya escurriendo hacia la cabeza y de esta forma puede conseguir agua para beber. Si hacemos el balance hídrico de estos animales, nos daremos cuenta que la mayoría de las ganancias de agua, que vienen representadas aquí en azul, serían por el agua que obtienen de la niebla, de esta niebla mañanera que utilizan para poder beber. El resto de agua que ganan es bien por el alimento y bien por agua metabólica al quemar carbohidratos. En cuanto a las pérdidas, la mayoría de ellas se producen por evaporación y una pequeña parte por secreciones. El agua metabólica, por tanto, sería ese agua que se genera como consecuencia de la oxidación de los carbohidratos. Y ese agua es utilizada por el organismo para sus funciones vitales.
En el caso de este otro animal, que es la rata canguro, también vive en zonas desérticas, el género Dipodomis. Básicamente es una especie que no es un género que no bebe agua, lo que hace es aprovechar el agua que genera como consecuencia, en este caso, de la oxidación de carbohidratos. Esa oxidación de carbohidratos genera agua, principalmente pues, a través del consumo de semillas y otro tipo de alimentos, y fijaros en su balance hídrico como la mayoría de las ganancias son debidas a este agua metabólica producida por la oxidación de carbohidratos. De tal manera que 100 gramos de semillas pueden producir unos 60 mililitros de agua metabólica, aunque solamente contienen 6 mililitros de agua directa en el alimento. De esta forma, Dipodomis no necesita beber agua, sino que obtiene toda su agua del alimento, ya sea directamente o a través del agua metabólica. Algunas plantas tienen estrategias adaptativas que consisten en generar hojas y las flores y sus frutos solamente en los periodos de lluvia en zonas desérticas. Aquí os muestro un arbusto que es del género Fouquieria, concretamente la especie es Splendens, que la mayoría del año, cuando no hay agua disponible, no tiene hojas. Las hojas las pierde y cuando llega el periodo de lluvias, que son unos pocos días a lo largo del año, genera hojas y florece y completa su ciclo en esos pocos días, semanas en los cuales hay humedad suficiente en el suelo. Bueno, simplemente con este tema quería recordaros y daros algunos conceptos importantes relacionados con el agua. Y cualquier duda o cuestión, pues preguntarme a través del email o concertáis una tutoría. Un saludo.